Oye, Ton, ¿te acuerdas del viaje que hicimos la clase pasada? Estuvo padrísimo, ¿no? Sí, estuvo patrísima. Me acuerdo que la hacienda que se veía a lo lejos estaba increíble y poder ver el campo tan libre y el cielo tan azul. Me encantó platicar con el campesino. Su testimonio fue muy importante. Ay, a mí me encantó ver los vestuarios, ¿te acuerdas de la imagen de las mujeres? Ay, sí, pero si así vivían en el campo, ¿cómo crees que habrá sido la vida en las ciudades? No sé, yo creo que muy parecida a la vida de la gente en las ciudades de hoy en día, ¿no crees? No, no creo, porque en aquella época las ciudades eran muy diferentes, Ton. Ay, no lo sé. Ah, maestra. ¿Qué pasa? Bueno, es que tenemos una duda. A ver, dime. Lo que pasa es que estábamos hablando de nuestro viaje al siglo XIX de la clase pasada y nos dimos cuenta que aprendimos mucho de la vida en el campo y nos gustaría conocer la vida de las personas en las ciudades del siglo XIX. Ay, sí, yo quiero saber cómo se vestían, qué hacían, si son parecidas a las actuales. ¿Qué les parece si entonces viajamos con la máquina más importante que es nuestra máquina del tiempo, pero ahora utilizando la imaginación? Con esta nos trasladaremos a la ciudad del siglo XIX. Así es que cierren sus ojos. Tú también en casita no hagas trampa. Cierra tus ojos. ¿Listos? ¡Ábranlos! ¡Guau! ¿Dónde estamos? ¡Wow! ¿Ya ¡Se ve vieron? mucha gente! Sí, hay gente agrupada y por ahí se ve que están vendiendo periódico. Muy Sí. bien. Vean las construcciones cómo son. Uy, son muy diferentes. Son muy diferentes, ¿verdad? ¿Parecen? ¿Qué parecen? Parecen, ¿Como palacios? ajá, sí. Algunos sí se pueden ver. Yo creo como en el Zócalo, aquí en la Ciudad de México, tienen como ese parecido. Sí, pues te cuento que en las ciudades, a diferencia de en el campo, había bastantes de estos edificios. Incluso se le llamaba a la Ciudad de México la ciudad de los palacios. Guau. La gente que venía a vivir del campo a la ciudad no tenía la oportunidad de vivir en estos palacios, pero vivía en vecindades o en casas muy sencillas. ¿Te acuerdas de algunos materiales de los que estaban hechas las casas del campo? Sí, eran de palmera. De adobe, ajá. eran como materiales más sencillos, pero como pudimos ver en esta imagen, incluso había caballos. Es decir, las personas se empezaban a trasladar en los caballos. Sí. Y vieron que era gente, la mayoría, muy elegante. Yo vi que incluso había personas que tenían sombreros, botas y elegantes abrigos, ¿verdad? Sí, también es la época en la que se trasladaban en carrozas, ¿verdad? Que eran como Algunos carretas. transportes empezaban a surgir. Pero ¿qué les parece si nos vamos un poquito más a detalle de cómo era la vida en la ciudad? Sí, Sí. Vámonos al pizarrón. La vida cotidiana en la ciudad había como dos grupos. En el primero, la mayoría de las personas eran jornaleros, eran vendedores ambulantes, artesanos o se dedicaban al servicio doméstico. Yo vi en la imagen, maestra, que había mucha gente vendiendo cosas en la calle. Muy bien. Podríamos continuar con la gente que vivía en menor cantidad, que eran empleados públicos, comerciantes, tenderos, militares, profesores, médicos. Vamos a ver la siguiente imagen y lo que quiero que pongan atención es en la vestimenta, en qué está haciendo cada uno de estos personajes, en ver si a lo mejor vamos a encontrar grandes diferencias. Ustedes podrían decir, a lo mejor vamos a encontrar unas pocas, pero yo quiero que se fijen sobre todo en los detalles. Y tú que estás en casita, cuando veas esta imagen en pantalla, quiero que también me ayudes a describirla con tu familia y puedas determinar si hay una diferencia o no, porque después nos vamos a ir a un comparativo de cómo vivimos actualmente. ¿Qué te parece? me parece increíble. Wow. Y Ahora sí, dime. No, está padrísimo. ¿Sí? Entonces vamos a ver la siguiente imagen y pon atención en los detalles.
¿Qué están viendo en la imagen? Por ejemplo, ¿ya vieron a la señora del paraguas? Sí, Sí, muy ¿Qué elegante. tiene en la vestimenta, Ale? tiene un vestido negro muy elegante. Y trae incluso un abrigo y Es un verdad. fondo. Sí, es verdad. A diferencia de las personas que están vendiendo la fruta. Sí. ¿Ya vieron que algunos tienen zapatos? Sí, algunos Sí, tienen y zapatos. Solamente no. la señora del vestido negro con su capa tiene zapatos. Los demás no tienen zapatos. Tú que estás en casa, observa los detalles. Ahí encontramos también a una mujer que está sobre un burro. Esta está cargando a un bebé en un rebozo. Ujú. También hay un niño, Ale. ¿Qué está haciendo ese niño con la mujer de blanco? Le está jalando su vestido. Yo creo que es porque quiere que le compre una fruta. Ah, mira, ¿y quién crees que de las personas que están en el puesto de frutas sean los que están vendiendo? Yo creo que es la mujer de blanco, porque el señor que está al lado de ella se ve también muy elegante. De hecho, trae un saco y una corbata, o es como una corbata con un sombrero. Probablemente él está preguntando cuánto cuestan estas verduras que vemos ahí, pero también vemos a una persona que está tirada en el suelo. Probablemente él esté vendiendo algún producto que hizo, o bueno, no que hizo, sino que cosechó en el campo. Si te das cuenta, su vestimenta es de manta, se ve cansado, tiene un sombrero muy diferente a los de los otros dos personajes que son varones que se encuentran en esa imagen. Además, se ve cansado, se ve que tiene no ha sed. comprado también, se ve que no ha vendido, porque yo no le veo ahí a lo mejor un morralito o algo. También hay una señora que está hincada, ¿ya la viste ahí al fondo? Sí, Sí. es verdad. Ella también está vendiendo, ¿ya vieron? Sí, hay mucha gente vendiendo sus productos en la calle. Y si nos damos cuenta, estos productos que se están viendo son los que probablemente se cosecharon en el campo y los traen en estas pequeñas cajitas, ¿ya las vieron? Y ¿también ya viste el título? El título dice La Sorpresa, pero está mal escrito, está escrito con Z. Sí, tiene una Z. Quizá esté escrito así a propósito. Podría Bueno, ser una manera de llamar la atención. sí. Sí, podría ser, es Parece verdad. el exterior del lugar en donde están los de la imagen de la otra, pero sí, hay una falta ortográfica. Sí, quizá era una manera de darle publicidad a estos lugares, pero también al fondo tenemos unas puertas. Quizás son las puertas de un lugar donde se reunían, porque recordemos que en la ciudad se reunían las personas incluso para leer noticias. Que es muy importante que estuvieran Eso es informados. muy importante porque en esa época ya empezaba la publicación de revistas y periódicos, pero como muy pocas personas sabían leer y escribir, entonces hacían pequeñas reuniones donde estas personas que sí sabían leer, leían en voz alta las noticias y esto permitía tener la información con mayor velocidad. ¡Wow! ¡Qué importante! ¿Quieren ir a ver otra imagen? Sí. Vamos a ver la siguiente imagen. Como pueden ver en esta imagen encontramos una de estas reuniones de personas. ¿Qué traen en la mano? Fíjense bien. Yo creo que es el periódico. Sí, ¿Verdad? parece el periódico. Probablemente esta reunión se está dando en uno de estos lugares donde se reunían para contar las noticias. Como les había explicado, no todos sabían leer ni escribir, entonces les leían en voz alta las noticias. También vemos a una mujer muy cansada. Probablemente su jornada de trabajo era muy larga. Además, vemos en la mesa Agua de horchata. Eso, muy bien. Y en el Sí. platito que hay, Ton. Sopes. Ustedes en casa sigan notando los detalles. Ahora vean la expresión de las caras. Por ejemplo, la persona que está leyendo la noticia se muestra muy interesado y muy motivado por seguir contando y leyendo. Hay otras personas. Cuéntame, Ale. Pues yo creo que les están dando una noticia muy importante porque también se ven como un poco angustiados. Sí, ¿verdad?
¿Qué más podemos ver? Vean la ropa. ¿Cómo era la ropa de las personas que estaban vendiendo en la calle? Era una ropa blanca regularmente o color hueso, que estaba hecha regularmente de manta. Traían rebozos. Y por ejemplo, aquí la mujer no trae un rebozo. Pero tampoco se ve su ropa tan elegante. No. Yo siento que son trabajadores. Podrían ser trabajadores, incluso ellos sí pueden cubrirse del frío. ¿Qué traen para cubrirse del frío arriba de la camisa? Trae un saquito. Ajá. Y sombreros. Y traen sombreros, pero también si se dan cuenta se ven un poco sucios y como dice Alejandra, probablemente venían de trabajar de algún lugar. Maestra, yo tengo una duda. Entonces, ¿quiénes eran los jornaleros? Los jornaleros eran personas que vivían en el campo, pero venían a la ciudad a ofrecer sus productos. Recuerda que vimos que la mayoría de las personas eran jornaleros o vendedores ambulantes, artesanos o personas que se dedicaban al servicio doméstico. Vamos a continuar con... ¿Ya vieron que hay una hoja que está sosteniendo la mujer? Probablemente esa sea una noticia que ya leyeron. Y probablemente el señor que tiene el sombrero, que está de pie, trae una noticia nueva, porque no era el periódico como ahora lo conocemos. Probablemente sean diferentes hojas de diferentes noticias. A mí me da mucho gusto que todos podían leer lo que pasaba en el país para estar mejor enterados. ¡Extra, extra! ¡Aumenta el comercio ambulante para que la gente pueda vender sus productos! ¡Extra, extra! Eso que escuchan también es muy importante y por eso busqué información que les quiero compartir. En esa época la información comenzó a propagarse más por los medios impresos, ya que en 1824 se aprobó que los estados debían defender la libertad de imprenta. Esto dio la oportunidad de que hubiera una mejor distribución de los periódicos y las noticias viajaban mucho más rápido, además de que hubo hasta cierto punto una mayor pluralidad de opiniones. Eso hacía que las personas de la ciudad pudieran estar más al pendiente de la situación del país, aunque difícilmente esta los afectaba de manera directa y muchas veces las ciudades solo recibían las consecuencias sin conocer el porqué. Y como ya les había explicado, no todos sabían leer y escribir, por eso existían estas reuniones como la que vimos en esta imagen. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver la siguiente cápsula y ahí aprenderemos más características? Sí. Vamos a verla. Bueno, la vida de la sociedad y de una familia de clase media, media alta, a mediados del siglo XIX, estaba todavía muy marcada por las actividades religiosas. Es decir, en la mañana las mujeres iban principalmente a misa, a algún servicio religioso, regresaban a media mañana a tomar ya el almuerzo. Las mujeres obviamente cuando iban a misa no desayunaban, puesto que comulgarían. Ellas se dedicaban a organizar las actividades de la casa, la familia se reunía en la comida y posteriormente en la tarde, después de un descansito, salían a pasear normalmente a la Alameda, a los paseos como era el Paseo de Bucareli, y ya en la noche era cuando se organizaban otro tipo de actividades, iban al teatro, iban a la ópera, a alguna función, pero en realidad respecto al cambio que podría haber de la separación de iglesia y Estado en la sociedad, sus actividades no cambian mucho. Lo que se podría haber incluido con la separación iglesia y Estado serían algunas celebraciones de carácter civil, como sería la fiesta de la independencia y algunas otras actividades que no obstante seguían teniendo su raíz religiosa, como las exposiciones de flores en la época de muertos, que se hacía en la Plaza Mayor, bueno, lo que es el Zócalo actualmente, pero en realidad la cotidianidad de la sociedad siguió siendo exactamente lo mismo.
Lo que sucede es que en los procesos de historia cultural y de historia social llevan otros ritmos. Entonces la intervención, ya fuera la intervención norteamericana o la presencia de los franceses o el imperio de Maximiliano, fueron periodos muy cortos. Entonces no da tiempo a que influyan de una manera tan decisiva. En realidad, la comida que se tenía en las clases medias y clases altas siempre tuvo esta mezcla de elementos nacionales con elementos internacionales, ya que desde un principio había esa importación de productos extranjeros. Entonces la comida, en una comida común y corriente al mediodía en una casa de clase media, clase alta, igual se tomaba pulque, se tomaba una buena botella de vino. En la moda, la influencia durante el periodo del imperio, si se dejó sentir, fue principalmente en las clases altas, es decir, en aquellas clases que iban a los bailes y que formaron parte, sobre todo, aquella sociedad tan restringida que fue la que donde salieron pues, las damas de Carlota, ¿verdad? Las damas de la corte. Pero no hay que olvidar que las mujeres mexicanas estaban muy al tanto de lo que era la moda europea. Mensualmente se recibían figurines de modas y ellas sabían lo que se estaba usando en Europa. Es más, se ha dicho mucho que durante la época de Carlota se pusieron de moda los vestidos con los hombros descubiertos. Pero cuando uno ve los figurines que circulaban en México desde 1840, 50, ya aparecía ese tipo de vestidos. O sea, ella no tuvo tanta fuerza como para cambiar completamente la moda. La moda, ella también seguía los parámetros de la moda francesa en ese momento. Los procesos de la historia cultural siguen sus propios ritmos y el cambio político no determina los usos y costumbres y la cotidianidad de la gente, sobre todo en cosas tan comunes como es la comida o la indumentaria. ¡Qué interesante video! ¡Guau! Sí, me encanta escuchar sobre la comida y cómo se divertían y entretenían las personas. Yo creo que ha de haber sido una época bastante aburrida. Pues no tanto, porque en esa época las personas también acudían a varios eventos. Por ejemplo, les gustaba ir a las corridas de toros, al teatro, a los jaripeos, a los juegos de azar y también a las peleas de gallos. Pero ¿qué te parece si, para saber más del tema, leemos un fragmento de un extranjero? Es un testimonio, mira. ¿Me ayudas a leerlo, Ale? Sí, claro que sí. Sin embargo, las revoluciones, altibajos económicos e invasiones no interrumpieron las diversiones y festejos, tanto privados como públicos. La vida era hogareña y la casa era el espacio tradicional para el esparcimiento y el entretenimiento familiar. Los cumpleaños, bautizos o cualquier acontecimiento se convertía en pretexto para garantizar tertulias en las cuales el piano era un elemento indispensable. Las fiestas de carnaval, bailes de fantasía, kermeses, juegos de azar, peleas de gallos, corridas de toros, ferias, paseos y teatro completaban en lo público y las distracciones populares. En Papantla, Veracruz, todavía hay peleas de gallos e incluso hay corridas de toros también. Y yo tengo muchísimos familiares que se dedican al jaripeo. Ah, mira, qué interesante. Ahora, ¿qué les parece si vamos a ver otras características que se vivían en la ciudad? Y para ello, les puse estas pequeñas palabras, pero necesito que ustedes en casa pongan atención para que comprendamos mejor la información. Por ejemplo, actualmente, nosotros, ¿cómo medimos el tiempo, Ale? ¿Con un reloj? Con un reloj. Pues en aquella época, ellos lo medían. Si nos vamos a la ciudad, ellos lo medían tanto con un tiempo religioso o con las campanadas de la iglesia, pero también tenían un tiempo agrícola y sobre todo porque recordemos que se empezó a dar un fenómeno en el cual las personas del medio rural o del campo empezaron a venir a la ciudad. ¿Para qué? Para buscar mejores oportunidades.
Hay otras características importantes. Por ejemplo, su alimentación estaba basada en el maíz. Con el maíz, ¿qué se preparaba, Ale? Tortilla. Tortilla, el frijol, la calabaza y el chile. En educación, había 7 de cada 10 personas eran analfabetas, es decir, no sabían leer. Y esta educación iba dirigida sobre todo a los varones. En cuanto a las noticias, ya sabemos que se difundían a través del periódico. Y la vivienda en la ciudad, acuérdate que se le llamaba la Ciudad de México, la ciudad, la que actualmente es la Ciudad de México, en aquella época se le llamaba la Ciudad de los Palacios. Y recuerda que las personas que no tenían la posibilidad de vivir en estos lugares vivían en pequeñas vecindades o casas muy sencillas. Finalmente, recordemos que en el pueblo, o en el campo, mejor dicho, en el campo, las casas o las viviendas eran de adobe y también eran haciendas las que se encontraban. Pero ¿qué te parece si hacemos un pequeño comparativo de las características del campo y de la ciudad? Muy bien, me parece increíble. Sí. ¿Te acuerdas que una vez hicimos un cuadro comparativo en español sobre las fábulas y los cuentos? Sí. Pues esta vez va a ser de la vida cotidiana de la ciudad y el campo. Lo voy a poner un poco sencillo, pero ustedes en casa pueden irlo desarrollando con más información si lo buscamos en nuestro libro de texto. Por ejemplo, en el campo, y acá te voy a poner ciudad. En el campo, por ejemplo, se trabajaba en ranchos, ¿verdad? ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí. Y en la ciudad había también una variedad de oficios. Un último detalle es que había diferentes formas de entretenimiento, pero si ustedes tienen más dudas, podemos investigar en nuestro libro de texto. Además, recuerden que los juegos o los juguetes de ese tiempo eran unos juguetes artesanales, porque no existía el plástico, por ejemplo. Pero podemos continuar investigando en el libro de texto. Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Ton. Hemos terminado con Vida cotidiana en la ciudad en el siglo XIX.